momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 34 minutos. Y el tema central de esta semana ha sido el conteo de votos, con algunas novedades. El presidente de la República se ratifica en que el sí va a triunfar, ratifica la confianza en sus más cercanos colaboradores, etcétera, y ha continuado con el discurso permanente de acusar a la prensa, pero ahora le agregó un aditamento especial, que es al que quiero referirme. Ayer el presidente de la República agregó que el no ha tenido impulso porque hay división o ha habido divisiones en el movimiento político Alianza País. Esto pues cuando uno lee titulares y cuando se escucha este pronunciamiento es obvio que llama la atención. Lo primero que me imaginé es que el presidente se refería a aquellos que abandonaron Alianza País, a aquellos que el día sábado en la noche, cuando se entusiasmó al conocer los resultados de Santiago Pérez, con 20 puntos de diferencia a favor del sí sobre el no, dijo él que a pesar de que los traidores se habían ido y que habían hecho campaña por el no, sin embargo, era una victoria contundente. Eso fue lo que me imaginé al inicio. ¿Será que el presidente ha rectificado? Ya no es la victoria contundente y que en parte les echaba la culpa a aquellos que se habían ido de Alianza País. Pero ya informándonos más, leyendo el texto, es obvio que hay otra sorpresa. El presidente no se refiere a quienes ya se fueron de Alianza País. Se refiere a los que se han quedado, a aquellos que en la práctica estarían en pugnas, inclusive por gobernaciones en algunas provincias. No sé si se refiere al triunfo del no en todas las provincias del Oriente, en Carchi, en la Sierra Central. Ayer dimos cuenta de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, y también debo agregarle a Loja, que ayer se me pasó por alto. Según el presidente, da o deja entender que en esas provincias donde ganó el no, como que los actuales miembros de Alianza País se habrían dividido y estarían en pugnas, intentando a que el no gane para que a los gobernadores el presidente de la República los cambie. No quiero quedarme en la superficialidad de la noticia, de la opinión del presidente. Quiero ir más a fondo. Y es que si unimos a aquellos que se fueron con la división de aquellos que se quedaron, la reflexión que el presidente debería hacer y que debemos hacer todos los ecuatorianos es ¿por qué esa división de aquellos que se fueron y que se mantiene aún la división de aquellos que se quedaron? ¿Por qué? Yo tengo una respuesta que la quiero proponer para analizarla, porque esto lo venimos diciendo desde el primer día que nos enteramos de la creación de un nuevo movimiento político de Alianza País. ¿Por qué? Es porque no tienen un proyecto político. Si bien es cierto, tienen 5 ejes. Los ejes en el esquema de un proyecto político nada más son las líneas generales de lo que hace un proyecto político verdaderamente. Ese proyecto político que origina luego la creación de un movimiento y finalmente de un partido político, aunque no nos guste la expresión partidos políticos, en que los que se alinean a ese movimiento o partido conocen el proyecto, de dónde nace, por dónde va a ir, a dónde va a llegar. Para eso hay pues que trabajar en ese sentido
y más luego voy a bosquejar los principios de un proyecto político. Porque ese proyecto político, y lo dicen los titulares, de Alianza País, no necesariamente es un proyecto político consensuado. A ese proyecto político se fueron incorporando personas, por ejemplo, que en la primera vuelta electoral, cuando el presidente actual no ganó en la primera vuelta, estuvieron con otros candidatos, y que luego, al haber ganado Rafael Correa la primera vuelta, la posibilidad de ir a la segunda, clasificado a la segunda, se incorporaron, dejaron sus movimientos y partidos políticos de la primera vuelta y se pasaron a Alianza País. Algunos de ellos son funcionarios. Otros que ni siquiera estuvieron en la campaña, se sumaron cuando ya el presidente de la República se posesionó como presidente. ¿Qué nos dice esto? Que por lo menos esas personas no necesariamente compartieron el proyecto político desde sus inicios. Por eso que cuando el presidente les dice traidores a los que se fueron, traidores al proyecto político, los que se fueron también le dicen al presidente que ha traicionado el proyecto político. Y uno se queda un poco entre dos fuegos, ¿verdad? ¿Quién mismo traicionó a quién? Lo importante sería analizar quién mismo traicionó al proyecto político, pero para saber quién, habría que preguntarse cuál fue el proyecto político original que los aglutinó, que los unió. Es muy difícil porque solo los 5 ejes, que son acciones, línea de trabajo, hablar, por ejemplo, en contra de la corrupción, hablar de la apertura de comercio, de fomentar la propiedad en todos los ambientes, en las relaciones internacionales con los partidos o los países que están acorde con la política de este proyecto político ecuatoriano. Todo eso y la reforma constitucional, etcétera, son acciones, pero acciones que, como hemos visto, ni siquiera han dado resultado en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, para elevar los niveles de estas necesidades ciudadanas. Queda entonces ahí la interrogante: ¿a qué proyecto político se refiere el presidente de los que se fueron de Alianza País han traicionado? Y ahora sería oportuno preguntarle al presidente, que él mismo se pregunte, que con sus asesores se reúna, ¿por qué están divididos Alianza País por un cargo? Entonces, ¿qué pasó con el proyecto político? Es que lo más grave de todo esto, y por qué quiero resaltarlo, es porque no se trata de un grupo de ecuatorianos que están caminando sin un horizonte, sin un objetivo claro, por lo menos entre ellos consensuados. Quizás algunos de Alianza País sí saben cuál es el destino al que quieren llevar a Alianza País, pero lo grave es que los ecuatorianos enteros siempre queremos saber, todo el país entero quiere saber hacia dónde vamos. ¿Cuál es realmente el proyecto político para apoyarlo, para discutirlo, consensuarlo? No ha habido esa necesidad realmente, queda allí insatisfecha de consensuar, de conocer un proyecto político. ¿Cuáles son las características del proyecto político para que quede claro este tema? Primero, debe haber un conjunto de valores, principios, ideas. Allí nace, ese es como esos ingredientes cuando alguien va a la cocina y va a crear una nueva receta. Es el fundamento, esos ingredientes que luego van a asegurar el éxito de ese arte culinario. Para poner un ejemplo de los tantos, mejor podríamos hablar de proyectos industriales, proyectos comerciales. Pero para poner un ejemplo cotidiano, esos ingredientes que están un poco allí dispersos, y a alguien comienza a unirlos y comienza a establecer un programa. Y lo primero que luego debe establecer son los objetivos. En el caso de un partido político debería ser el bienestar general de todos los ecuatorianos. Preguntémonos, Alianza País, con ese estilo de gobernar, de decir estos son los buenos, estos son los malos, y confundir entre buenos y malos,
tener colaboradores que no necesariamente son los buenos, etcétera. No queda claro, pues, que se está buscando el bienestar común, el bien general. Se habla de suma causai, de la Pachamama, etcétera. Se sumaron los indígenas con sus propios objetivos, el MPD con sus propios objetivos. Hoy día ya no están allí. ¿Por qué? Porque no consensuaron los objetivos de la Revolución Ciudadana. Socialismo siglo XXI por una parte, socialismo por otra parte, comunismo por otra parte. Socialismo democrático por un lado, socialismo totalitario por otro lado. No hay, lastimosamente, y lo debemos decir, y el presidente debe ser consciente, esa es la razón por la cual hay división dentro de Alianza País y por la cual se han ido quienes eran parte de Alianza País desde su fundación y quienes se aliaron como otros partidos políticos en el camino. Y más bien se ha acogido a algunos que no eran de la ideología original y que se han ido sumando a este proyecto político. Que cuando se incorporen deberían leer el proyecto político y decir, sí, lo voy a respetar, lo voy a apoyar. Allí cualquier egoísmo particular queda alejado, escondido, oculto y supeditado al proyecto político. Luego de los objetivos que deben ser consensuados, participativos, alcanzables, desafiantes y claros. Debe haber las acciones políticas, los programas, los planes, porque todo vaya en un camino cierto y la ciudadanía va a saber hacia dónde se conduce al país. El objetivo es lo que nos dice hacia dónde queremos llegar. Los planes, los programas, las acciones, es la manera de llegar a ese objetivo. Ahora se toma el poder judicial y el control a los medios de comunicación. ¿Eso es parte de la improvisación de los últimos tiempos o era parte de un programa original? ¿Estaba incluido o no en el proyecto político de Alianza País? La improvisación, la rectificación de una constitución que se decía que iba a durar 300 años y hay que cambiar, hay que rectificar, dice el presidente. Pero entonces la constitución no obedeció al proyecto político porque no se lo conocía, porque no era completo, porque no se lo había consensuado, porque no era claro. Vaya uno a saber, ¿verdad? Quiero reflexionar finalmente con nuestros amigos oyentes sobre el verdadero liderazgo. A propósito, más tarde vamos a conversar con el sacerdote jesuita Fabricio Alaña Echanique, que regresa a su ciudad para hacerse cargo del Colegio Javier, luego de su éxito como sacerdote, rector de uno de los colegios más importantes en Portoviejo, directivo de Fe y Alegría, para conversar justamente de esas claves, en este caso, de predicar el evangelio, el cristianismo con el ejemplo. Pero lo llevo un poquito, le anuncio a nuestros amigos oyentes que a partir de las 8 estaremos con el padre Alaña, y lo llevo un poquito en relación a lo que estoy tratando. Mire usted lo que es un verdadero liderazgo. Primero, dirigir a los demás gobernándose a sí mismo. Fundamental. El que no se gobierna a sí mismo, imposible dirigir al prójimo. Dentro de las estrategias que siempre las he consultado desde el año 1985, cuando apareció el libro Líderes, escrito por Warren Bennis y Bart Nemius, 1985. Ellos nos dicen allí que hay 4 claves fundamentales. Primero, tener una visión, saber a dónde vamos. Segundo, tener significado para que la gente se incorpore. ¿Por qué yo debo de tener esa misma visión? Ojalá en el Ecuador tuviéramos ya una visión hacia dónde vamos para comprometernos con significado todos. Luego debe existir la confianza. Confianza entre todos los ecuatorianos, en los líderes políticos, los ministerios, etcétera. Confianza. Todos los sectores. Y finalmente, una gran característica que para ser un verdadero líder hay que tener aprendizaje. Aprendizaje antes, durante y después. Por eso es que la última parte del proyecto político son los resultados, la revisión, el refuerzo de lo positivo y la rectificación de los errores. Lo que le llaman los estadounidenses el feedback.
una traducción en español que no es muy bien aceptada por todos. Se llama retroalimentación constante. Yo quiero hablar de aprendizaje. Nunca creer que sabemos todo y siempre estar atentos a los cambios. Concluyo con una gran reflexión que nos hizo en ese mismo libro un industrial de Colombia, cuando dijo que gobernar sin proyecto político, sin tener esas características del proyecto, es obvio que no se conduce a ningún lado. Y allí hay temas extraordinarios sobre liderazgo que nos deja muchas enseñanzas de lo que actualmente vivimos. Fabio Echeverry Correa, presidente de la Asociación de Industriales Andi Colombia, 1985, dijo esto cuando leyó el borrador de este libro, Líderes. Dijo: si algo es perceptible en América Latina, es su vocación al cambio. Estos procesos no pueden dejarse en manos de una conducción carismática, espontánea o fortuita. Tienen que ser dirigidos por líderes cuya visión corresponda a una auténtica orientación que esté acorde con lo mejor de nuestra idiosincrasia. Esto es importante. Para ir hacia un desarrollo en el Ecuador y los países latinoamericanos, debemos aprender, primero, tener un proyecto político para que exista una conducción no carismática, no caudillista, no improvisadora, no fortuita, al azar, no. Saber hacia dónde vamos, con significado, con confianza y con el aprendizaje de antes, durante y después. Vamos al corte comercial.